¿Cómo están ustedes? Ya se acerca el día de la elección y por eso nuevamente quiero conversar con algunos consejeros candidatos a consejero constitucional. Hoy día tengo en su casa al abogado del mundo, Luchán Orienda. Abogado Luchán, ¿cómo está usted? Candidato Luchán, ¿cómo quiere que le diga? Como quiera. Ha dejado el mundo luchando. Con eso Luchán. basta. Ha dejado los pies en la calle en esta campaña. Sí. Muy intensa. Porque el territorio es enorme, ya lo hemos comentado. Son 38 comunas y el tiempo es muy corto. El periodo de campaña han sido 60 días finalmente. Así que cuando faltan 12 días, se nota el cansancio, el esfuerzo, pero en fin, pero estoy contento, estoy optimista, creo que hemos hecho una bonita campaña. He ido a todas las provincias. De las comunas, no, a todas no he ido desde luego a Juan Fernández y a Isla Pascua, y hay una que otra comuna por ahí que no he podido visitar, pero he tratado de estar en todas partes y creo que estamos llegando con nuestro mensaje. Ahora, a mí me gusta un poco en este tipo de entrevistas hacer un poco de pedagogía sobre lo que viene, porque me cuesta entender el porqué, pero sí la razón la tengo clara. Muchos de los aspirantes a candidatos, como dicen en el campo, como dicen allá, que me gusta a mí, en San Felipe, enredan la perdí. Enredan la perdí. En el fondo ya hablan de una cosa muy maximalista en circunstancias que esta Constitución viene acotada, más bien minimalista sobre cosas en las cuales no es factible tener diferentes opiniones, pero hay marcos sobre los cuales ubicar. Y quiero entrar en un tema que es importante, sobre el tema de los poderes, del poder, fundamentalmente poder legislativo. La propuesta anterior se hablaba de una unicámara, eliminar una de las dos cámaras, refundir las potestades, las facultades y lo que hace el Senado y la Cámara de Diputados. Me ha llamado la atención ver a varios candidatos, como vuelvo a repetir, enredando la perdiz en esto. ¿Cómo se aclara? ¿Cómo se ve usted si fuera candidato frente a estas contiendas o estos problemas o estos temas que los cuales aparentemente están zanjados, pero que pueden volver a aparecer? A ver, Chile ha tenido tradicionalmente dos cámaras y siempre hemos hablado de un bicameralismo equilibrado. Lo que se aprobó en el proceso anterior fue un bicameralismo completamente asimétrico, porque para no hacer desaparecer al Senado, se lo jibarizó al máximo, y después se adornó un poco como era como Cámara de las Regiones. Era como un comité de alta dirección, sí, que ayudara en algunas cosas. Sí, pero a ver. Pero eso ya no está. Sí. La verdad es que hoy día siempre se piensa que en Chile que el Senado es más importante que la Cámara de Diputados. Tradicionalmente cumplían y siguen cumpliendo funciones en gran medida muy parecidas e iguales. ¿Qué tiene de particular la Cámara de Diputados? Que es la Cámara fiscalizadora de los actos de gobierno. ¿Y qué tiene el Senado? Que interviene en la designación de una serie de autoridades. Eso es en lo sustancial, y en lo demás son iguales. Ahora, la diferencia es que en la Cámara de Senadores o el Senado se supone que es una Cámara donde llega la gente mayor, ¿no es cierto? De ahí viene el nombre de Senado, gente más reposada, pero
pero tanto la Cámara de Diputados como el Senado son cámaras revisoras, dependiendo en qué, porque se dice... Estamos claros. ¿Ah? Estamos, Entonces, pero tienen funciones muy parecidas. Yo no diría que una esté por encima de la otra. Sí, por ejemplo, y tienen funciones muy importantes ambas, ¿no? En la discusión del nuevo texto que se va a poner en votación una vez que los consejeros la aprueben, si usted es electo consejero, ¿cómo se enfrenta, por ejemplo, cuando hay personas que dicen no? Está bien haber un bicameralismo, pero el que debe llevar todas las decisiones es la Cámara de Diputados, y el Senado debía ser una especie de consejo asesor del presidente, ayudar a los nombramientos de la Corte Suprema, del Consejo de Defensa del Estado, de la Fiscalía, etcétera, de alta autoridad, de los embajadores, pero nada más. ¿Qué opinan ustedes? No, a mí me parece que el bicameralismo, como lo tenemos nosotros y lo hemos tenido tradicionalmente en Chile, es bueno. A mí me gusta. Me parece que haya dos cámaras que tengan finalmente el mismo poder. ¿Ah? Me parece bien. Yo creo que eso mejora el producto. El trabajo que se hace es mejor cuando hay dos cámaras que... Ahora, yo creo que hay que acelerar un poquito el proceso legislativo. El proceso legislativo en Chile... cuando no hay alguien que está preocupado de apurarlo, puede demorar muchos años. Y cuando sí, hay la... se nota, claro, se nota en cuando la hay realidad se ha votado. Claro, y cuando hay la real disposición de acelerar el proceso legislativo, puede salir una ley. Bueno, aquí han salido leyes en 48 horas, pues, ¿no? Sí. Ahora, el tema es que la confusión en la gente sobre lo que se va a votar, de lo que significa elegir un consejero que algunos piensan que es casi como un concejal, y fundamentalmente lo contumaz de algunos en mezclar cosas que probablemente no deberían o deberían estar en términos generales en la Constitución. Y repetir sobre el tema de la seguridad. Es un tema que a la gente la confunde. ¿Cómo ve usted aquello? Yo quiero decir, Rodrigo, que yo esa crítica la he oído, pero yo no estoy de acuerdo en que se critique que los candidatos, y yo soy candidato, hablemos de la seguridad. La seguridad es un tema muy importante. ¿Y cómo no va a ser materia de la Constitución el que la Constitución nos garantice a todos los chilenos, no todos los chilenos, a todos los habitantes de este país, porque la Constitución garantiza libertades y derechos no solo a los chilenos, sino que a los que viven en este país, que nos garantice que vamos a vivir en paz? Pero eso me parece que es crucial, es fundamental. Y entonces la Constitución actual, ya, en su artículo primero, da ciertas garantías. Bases de la institucionalidad. Claro, da la norma, le dice a usted que nos está mirando, mire, el Estado le garantiza a usted ciertas cosas. Y entre estas cosas que le garantiza es vivir en ciertos ambientes, naturalmente, que igual que un ambiente libre de contaminación, también se podría decir que el Estado tiene la obligación de entregar un país en seguridad, no un país en guerra. Sí, por supuesto. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de los distintos sectores. Entonces significa eso que, de acuerdo a eso, por eso quiero seguir en este orden de ideas, de acuerdo a eso, entonces significaría de que con lo que está pasando los ciudadanos de Calama, por ejemplo, deberían presentar un recurso porque el Estado... por falta de servicio del Estado, porque el Estado no está cumpliendo con la base primera de la Constitución.
Podría ser, si es que hay fundamento, pero por eso que es importante, a ver. Pero el tema que estás tocando, Rodrigo, es re importante, es muy importante que lo aclaremos. ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se optimiza? ¿Qué más se necesita aparte de lo que ya hay? Digamos que la Constitución, partamos por decir que la Constitución es una ley. Es la ley fundamental, la Carta Magna suele llamársela, ¿no es cierto? Es la ley más importante de un país. Y que lo que hace, por un lado, diseña el funcionamiento del Estado con la Presidencia de la República, Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Banco Central, etc. Y por otro lado, le garantiza a las personas ciertas libertades y derechos. Eso es lo fundamental. Y marca las directrices. En algunas materias hace una especie de rayado de cancha. Pero después la bajada la hacen leyes especiales. Porque en la Constitución no puede estar todo. Yo siempre digo, si tuviéramos una sola ley, la Constitución sería el porte esta pieza, ¿no es cierto? Y tendría que estar todo regulado ahí y nos pasaríamos modificando la Constitución todos los días. Cosa que es absurda. Entonces, la bajada la hacen... Pero hay países como Inglaterra, como Estados Unidos, que la Constitución es minimalista, pero contra minimalista. Sí, y no hay un cambio, no se está cambiando la Constitución a cada rato, sino que simplemente existe otra forma. Claro. Es que yo lo dije al revés. Yeah. Si tuviéramos una Constitución que regulara absolutamente todo, sería una Constitución del porte de esta pieza, esa la tendríamos que ir modificando permanentemente. Sí. No, eso es lo que quise decir, a lo mejor lo expresé de una manera equívoca o confusa. Pero yo soy partidario de constituciones no demasiado extensas. A mí me gusta una constitución que regle lo fundamental. Y tenemos que partir de la base... ¿Qué es lo fundamental que debería tener un proyecto de constitución en algunos temas que le voy preguntando para que la gente lo votara y se aprobara? Porque increíblemente, digamos, los sondeos y las cosas que se hacen y se han hecho anteriores a esta fecha dicen de que la gente no solo no entiende, sino que estaría hasta por rechazar, que es mayoritariamente, sin saber ni siquiera lo que se puede plantear. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, en materia de derechos de las personas, por ejemplo? ¿Qué hay que garantizar? En materia de derechos, la Constitución establece hoy muchas cosas, establece muchos derechos, y esos derechos deben perfeccionarse y hay algunos otros derechos que pueden establecerse. Y junto con con los derechos van libertades. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la educación, hay derecho a la educación y libertad también que tienen los padres para elegir la educación que quieren dar a sus hijos. En materia de salud, hay derecho a la salud y hay la libertad para elegir un sistema de salud que uno quiera. O sea, van de la mano derechos y libertades. Y hay otras cosas que no están en la Constitución en materia de derechos y que venían, por ejemplo, en la propuesta del 4 de septiembre, que es el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no ha estado nunca en la Constitución y fue introducido en la propuesta constitucional del 4 de septiembre y yo encuentro que es importante que ese derecho esté contemplado en la Constitución y yo soy de opinión de que debe establecerse. O sea, el Estado tiene que garantizarle a cada persona una casa. ¿Es el derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda. Ahora, el derecho a la vivienda. Es que esto es re importante. No, para que eliminemos un poco, porque queda como un poco de demagogia decir, no, el Estado debe ganar derecho a la vivienda. ¿Cómo? No, es que ¿cómo lo ganamos? No. Es que, en primer lugar, la norma constitucional que contiene las 12 bases dice en el número 5, Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Es que esto es muy importante. Entonces, ya hay que decirlo. Y por eso en mi propuesta yo siempre he dicho, mire, no ganamos nada con ofrecer y garantizar, escrito con todas sus letras en la Constitución,
que vamos a tener derecho a la vivienda. Si no hay dinero como para poder hacerlo. Exactamente. Y por eso es que yo sostengo que una cuestión que va de la mano del otorgamiento y reconocimiento de derechos y libertades es que Chile tenga una estrategia de desarrollo. Porque si no hay una estrategia de desarrollo a largo plazo, Chile no va a disponer de los recursos necesarios para satisfacer la necesidad de materializar en los hechos el derecho o la libertad que se le dice garantizar a las personas. Entonces, eso va de la mano. Y por eso que me parece bien que esta base, que es la base número 5 de las 12 bases, esté dicho de esa manera tan clara. Porque no podemos hacer demagogia, no podemos ofrecer si es que no tenemos cómo garantizar que eso que se ofrece se va a poder cumplir. Ok, nos deben quedar menos de 10 minutos. Los candidatos del pacto Unidad por Chile, que es el pacto de gobierno del Partido Comunista y el Partido Socialista, plantean allí, o se ha planteado, he escuchado un par de cosas que son fundamentales relacionados con la continuidad de la constitución que nos rige, mal llamada la Constitución del 80, ya, en algunas materias que consideran que deben ser sustancialmente acotadas, incluyendo estén o no dentro de las bases, como por ejemplo el tema de la subsidiariedad, que se entendería de que estaría reglada con el establecimiento del Estado social y democrático de derecho, y el papel de los cuerpos intermedios. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Yo soy de los que creo que porque lo nuevo que tendría esta constitución que vamos a escribir es el Estado social y democrático de derecho. Pero el social le daría la connotación de que habría incorporado la solidaridad. Ahora, yo creo que la solidaridad es consustancial a la existencia del Estado. Un Estado tiene que ser solidario, no puede no serlo. Y yo creo que el principio de la subsidiariedad, cuya palabra no está escrita en el actual texto constitucional, pero debe seguir existiendo. Y a mí me parece que la forma en que está redactada esta base a la que acabo de hacer mención, que dice que hay la obligación de promover el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas, está reconociendo también la subsidiariedad. De manera tal de que en la nueva Constitución van a subsistir, y me parece bien, y me parece enteramente razonable que así sea, y se pueden complementar la subsidiariedad con la solidaridad. Ok, ¿cómo se garantiza que no pase lo que... yo te quiero mucho a la República Argentina, tengo amigos argentinos, he hecho cosas allá, pero cuando ve uno que la inflación avanza a pasos tan agigantados que para la emisión de nuevos billetes, la información que aparece en Internet en la última semana es que va a ser más caro el papel moneda que se va a importar para hacer esos billetes que el valor propiamente real de los billetes que se van a emitir. Entonces, me refiero a cuán difícil es o cuán fácil es que el riesgo de que el Banco Central pierda la facultad de restringir la emisión en un gobierno futuro, en unos años más, el gobierno le empiece a echar nuevamente como se hizo hace 60, 70 años, que podía echar a correr la caja de los billetes. De las instituciones que nuestra institucionalidad establece, consagra en el texto constitucional, que se ha ido ganando con el tiempo gran respeto es el Banco Central. Y el Banco Central, que está en la Constitución, desde la Constitución que hoy día nos rige, antiguamente no estaba, yo creo que
es una institución que cumple hoy una función que es importantísima. Y yo me atrevería a decir que hoy día gente de izquierda también entiende la función que cumple el Banco Central, la respetan y la valoran. Y el Banco Central en Chile hoy día cumple la labor de preocuparse que Chile no tenga la inflación que llegó a tener. Nosotros en el gobierno de la Unidad Popular, estamos hablando de los años 70, llegamos a tener una inflación monstruosa. Creo que nunca ha llegado a los niveles de Argentina, porque nuestro país vecino, al cual yo le tengo, por muchísimas razones, le tengo mucho cariño y simpatía, la verdad es que es un país gobernable porque ahí la demagogia, es decir, es la ley bajo la cual funciona el Estado. ¿Ah? ¿Y cómo se entiende, como dicen los que defienden un modelo aún como el argentino, de que uno compara una canasta de precios de artículos esenciales hoy día en Chile y compara en Argentina, y el valor del precio de esos artículos es 3-4 veces en Chile más grande que en Argentina? Por ejemplo, el aceite, el arroz, el azúcar. ¿Cómo se entiende aquello? No sé, a ver, nunca me he hecho la pregunta. Subsidiado, sí. Podrían a lo mejor estar subsidiados igual como está subsidiada Olga. A lo mejor esa puede ser la explicación. Posiblemente. Ahora, convengamos que Argentina es un país riquísimo. Y de ahí viene el dicho, Argentina es rico a pesar de los argentinos. El dicho es más fuerte. Sí, claro. Argentina crece mientras los argentinos duermen, ¿no es cierto? No, es más fuerte el dicho. ¿Qué dice? Mientras los políticos argentinos roban durante todo el día, en la noche la Argentina vuelve a florecer y amanece rico nuevamente al día siguiente. No había oído la frase, pero está en la línea más o menos de lo que veníamos diciendo. Como candidato, digamos, lo hace más suavecito. Nos queda poco tiempo. El papel de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Se le acotó en las bases institucionales. ¿Cuál es su visión, cómo debería estar? A ver, ahí hay dos cuestiones que a mí me importan y que han sido motivo de comentario. Las Fuerzas Armadas yo creo que son instituciones de la República fundamentales y yo creo que nadie está por no reconocerlas. Y las Fuerzas Armadas tienen que tener un papel. Ahora, aquí ha habido el problema de si a las Fuerzas Armadas se les da o no les da un capítulo, porque la Constitución hoy vigente tiene un capítulo especial, sí, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y en el borrador de Constitución que está haciendo la Comisión de Expertos no hay un capítulo especial. Ahí ha habido un debate que está un poquito cínico, me parece a mí, el debate, porque la verdad es que dice, oiga, pero si mire... la primera vez que la Constitución le asigna un capítulo a las Fuerzas Armadas fue la Constitución del 80, que se hizo en un gobierno militar, y entonces, pero eso no corresponde. Hay muchas otras instituciones que también por primera vez aparecieron en la Constitución del 80. Yo creo que hay un sesgo ahí, hay la intención, creo yo, con eso de no asignarle un capítulo, de degradarlas. Yo soy de los que creo que... ¿Usted cree que eso degrada? El no tener, que haya un capítulo... Ese es el propósito. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen una importancia tan fundamental... Que están por encima de que tengan un capítulo o no tengan un capítulo, en la medida que sus funciones estén claras. Sí. Eso es lo importante, que estén claras sus funciones. Y por eso que quiero referirme a una segunda cuestión que va estrictamente, derechamente vinculado a esto. Pero yo creo que lo razonable sería que tengan un capítulo. Pero si no tienen un capítulo, no es tan fundamental el que no lo tengan, porque si están bien diseñadas, pero yo de verdad voy a luchar porque tengan un capítulo, porque me parece que es lo lógico. Son instituciones fundamentales para la existencia de nuestro país. Y yo creo que lo razonable es que la tengan como lo tienen en la Constitución de hoy día. Pero hay una segunda cuestión que se contiene en las bases que dice que las Fuerzas Armadas
van a estar supeditadas al poder civil. Yo creo que eso es un error, porque el poder civil no está definido qué es lo que es el poder civil. Lo que la Constitución debería decir, y yo también lucharé para que así quede dicho, es que las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad quedan supeditadas a la Constitución y a la ley, que es la forma en que todas las instituciones y autoridades que establece la Constitución quedan supeditadas. El presidente de la República está supeditado a la Constitución y a la ley. El Congreso Nacional también, el Poder Judicial también, el Ministerio Público también. ¿Y cómo establecemos el concepto de sedición? Está establecido. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero no entiendo. No, es que en el fondo, en la medida es decir, la deliberación o no deliberación de las Fuerzas Armadas es el problema que le preocupa a aquellos que han eliminado del capítulo. Y si las Fuerzas Armadas no pueden deliberar, estará dicho en la Constitución y en la ley, y así se subentiende, ¿no es cierto? Y se acabó. Basta que diga que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad quedan sometidas a la Constitución y a la ley. Cada institución en la Constitución debe estar consagrada de manera tal de debe que se estar entienda delimitada claramente sus funciones y responsabilidades. De acuerdo así con es, así es. Ok, así es. muchas gracias, candidato Edmundo Luchán. Me gustaría que al final de esta entrevista usted se dirigiera a la gente y dijera, ¿por qué hay que participar en este proceso y qué significa este proceso? A ver, Rodrigo, creo haberlo dicho en este mismo canal, en una entrevista entre nosotros o en otro programa de cita regional. Yo creo que es fundamental que todos los chilenos nos informemos y participemos. Las constituciones no solucionan todos los problemas, pero las constituciones son fundamentales y las constituciones son importantes para el funcionamiento de un país. Y es importante que la Constitución tenga la máxima legitimidad. Y esta Constitución que vamos a discutir y que ya estaba discutiéndose en borrador por parte de los expertos y que el Consejo Constitucional va a tener la tarea de hacer su texto final para someterlo a la aprobación de la ciudadanía, debe tener la máxima legitimidad. Y yo creo que la legitimidad de este proceso va a ser mucho mayor mientras mayor sea la cantidad de chilenos que participen y voten. Muchas gracias, candidato Edmundo Luchán Urenda. Y usted que nos está mirando, nos interesa como canal que usted participe. Quedan pocos días. Nos interesa que usted vaya y vote. Es una obligación ir a votar para todos los menores de 70 años. Los de 70 años o más podrían no ir. Pero, ¿qué se saca con estar en la casa y no participar del banquete de la democracia? Hay que ir y hay que votar. Que estén ustedes muy bien.